Solo digo que Dark Souls hay que jugarlo sin magia, ya sabes, sin hechizos. Y la dificultad... La complejidad es un reto, pero la diversión es vitalidad. No. Solo quiero que sepas que... Solo quiero que sepas que simplemente digo que deberían poner una opción para cambiar dificultad. Se podría disfrutar el juego de otra manera, ¿eh? Oh, lo siento, es que he usado mi pistola mágica. No era mi intención. Por favor, continúa. Creo que decías algo sobre la dificultad de Dark Souls. ¿Qué te pasa? Ah, ya habías acabado. Pues permite que te pregunte. ¿Deberían los Souls-like tenerlo también? Contesta. ¿La dificultad? Souls-like, joder. No ¿Dificultad? conozco ningún Souls-like que tenga selector de dificultad. ¿Dificultad? Selector de dificultad. ¿Hablas de eso? Sí, Entonces, ¿entiendes lo que digo? sí. Describe la dificultad perfecta en un videojuego. ¿Cómo debe ser? ¿Dificultad? Di dificultad una vez más. Dilo una vez más. Te reto. Te reto 2 veces, cabronazo. Dilo una maldita vez más. ¿Cómo? Fácil. Y normal. ¿Dirías que debe tener modo difícil? ¿La dificultad? He dicho que sí debería tener modo difícil. No, ¿Y por qué excluyes a los que les apetece ese reto? no lo hago. Si lo haces. Si lo haces, Brett. Los excluyes. No. La gente como tú provoca peleas en la comunidad. Y eso no está nada bien. ¿Lees la Biblia, Brett? Sí. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Corintios 9, 24, 26. ¿No sabéis que los que corren en una carrera todos corren, pero solo uno recibe el premio? Corre de tal manera que puedas ganar. Todo aquel que compite en los juegos ejerce dominio propio en todas las cosas. Luego lo hacen para recibir una corona perecedera. Pero nosotros una incorruptible, por eso corro de tal manera que no sin objetivo. Boxeo de tal manera que no golpee el aire. No. Deberíamos dejar las discusiones a un lado. Todos tenemos derecho a jugar los juegos como nos venga en gana, aunque la comunidad de Elden Ring te diga que no tienes honor y que deberías ser desterrado de tu familia, como en el caso de este niño de 7 años. Yo le veo como un héroe. Me quedé atrapado en Jak 2. Definitivamente no fue el juego más intuitivo. Los juegos difíciles existen desde siempre, y no por ello tienes obligación de jugarlos. Es algo que un sector de la gente parece no entender. Space Invaders, Pac-Man o Donkey Kong son buenos ejemplos, pero quizá el más vistoso es Ghosts 'n Goblins, del año 1985. En ese año ya había muchísimas opciones, y a nadie le ponían una pistola en la cabeza obligándole a jugar específicamente los más difíciles. Los videojuegos pueden ser una larga lista de cosas: arte, educación, Spot the correct image. Quickly! narrativa, competición, inmersión y escapismo. Pero la más importante es entretenimiento. Al igual que hay videojuegos para todas las edades, también hay géneros o juegos concretos que encajarán mejor contigo. Por algún motivo, a la gente se le ha metido en la cabeza que para jugar a sagas en concreto debes ser una persona experimentada en ello, o hacerlo de una forma concreta. Vamos, que desde hace un tiempo te exigen tener tu propio carnet de videojugador o te excluyen. Es por tanto correcto decir que tanto Mewtwo, conocido aficionado a Fortnite, I found Mewtwo in Fortnite. Mewtwo is dead though, because a Logia killed him. So, what is the lesson of the day? Logias are the strongest Pokemon. o Kanekro, conocido como el dios de la variedad. Este juego cuesta 70 céntimos si eres un árbol. ¿Cuál es la finalidad? ¿Son ambos gamers? Para mí la respuesta es un rotundo sí. Lo único que puede cambiar es tus niveles de pasión o conocimiento sobre el sector, entre otras cosas, pero eso no te hace menos parte de ello.
Hay decenas de miles de videojuegos en existencia, y no hablo solo de las copias del videojuego de ET, enterradas en el desierto, un juego que definitivamente no debería haber existido, sino que hablo en general. Y es que lo bonito aquí es la diversidad que tenemos. Es por ello que guerras en las que hardcore gamers o defensores de una plataforma concreta se enfrentan a cualquier otro fan no tienen sentido. Me da igual si Goku jugó a Skyrim en PlayStation 3, Xbox 360 o en su nevera de confianza, porque el cómo, en este caso, da igual, todos somos jugadores, como dije, en mayor o menor medida. Deberíamos luchar por una competencia justa que nos beneficie a todos, no tirarnos piedras porque no queremos perder un exclusivo. Vamos a ver, Piolín, ¿no te das cuenta de que tú no ganas ni pierdes nada con eso? Como se suele decir, no vas a heredar la empresa, deja que hagan y deshagan. Muéstrate molesto cuando en el Plus, si lo pagas, los juegos del mes sean basura, porque ahí conviene hacer ruido. En este sector siempre habrá juegos con diferentes niveles de accesibilidad. Tú tienes el poder de decidir a qué y cómo jugar. La falsa creencia de que es obligado jugar a X o Y, no me refiero a estos, sino que todos somos diferentes. Por ello nos beneficia la diversidad de la que hablaba antes. Hay infinidad de títulos y formas en que jugarlo, y sobre cómo jugarlos hay guías. Pero si el juego te deja explorarlo de otra forma, hazlo. Aunque te digan que vas a perder tu honor y te van a expulsar del país. La vida en un búnker tiene lo suyo. O yo, que me voy ahora mismo al mío. Así que, gracias por ver esta reflexión. Espero que hayáis disfrutado. Aprovechad la ocasión para dejar en comentarios cuál es vuestra plataforma de videojuegos favorita. Y para más, no os olvidéis de darle a like, suscribiros y nos vemos en la siguiente. Adiós.